Si querés aprender algo nuevo, quizás necesites libros, cursos, un maestro o maestra, videos y tiempo, mucho tiempo. Pero hoy en este video quiero enseñarte cómo puedes aprender una habilidad nueva más eficientemente y cuál ha sido mi experiencia aprendiendo nuevas cosas. Pero no te preocupes, no necesitas todo esto. Investigando sobre este tema encontré que solo necesitas 20 horas aproximadamente para aprender algo desde cero. Puedes aprender casi cualquier cosa en ese tiempo si sabes cómo usarlo. Suena bastante bien, ¿verdad? Obviamente no te vas a pasar 20 horas seguidas tratando de aprender algo nuevo. No funciona así. Para eso vas a necesitar de una estrategia, simple pero una estrategia al fin. Ahora, si no te es familiar este canal ni quién soy, déjame unos breves segundos para introducirme muy rápidamente. Sí, ese soy yo, una persona inmensamente curiosa. Mi curiosidad no tiene límites, a tal punto de que he llegado a incendiar por accidente todo un terreno baldío por culpa de mi curiosidad. Pero esa es otra historia. Creo en el poder del conocimiento para hacer de este mundo mejor. Es por eso que siempre he buscado aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y por el placer de compartir conocimientos que les sirvan a otras personas. Y como estudiante de psicología quiero enseñarte cómo puedes hacerlo vos también. Si alguna vez has querido aprender a tocar la guitarra, el piano, un idioma nuevo, un deporte diferente, alguna habilidad nueva para tu trabajo o lo que sea, te habrás topado con la difícil situación de que no tenés suficiente tiempo y energía para hacerlo, lo cual es bastante frustrante. Josh Kaufman, escritor del libro The First 20 Hours, y quien dio una charla TED sobre este tema, indagó sobre esto y descubrió que se necesitan 10.000 horas para aprender algo de verdad. Al ver esto, no quedó nada conforme y siguió investigando. Finalmente, Josh encontró que algunos estudios sugieren que se puede hacer un progreso realmente importante en las primeras 20 horas invertidas. Si ves este gráfico, ves cómo es muy pronunciado al principio, mientras que después se vuelve cada vez más plano. Esto significa que si querés ser muy bueno o muy buena en algo, vas a tener que invertir mucho tiempo, probablemente 10.000 horas o más, y el progreso será cada vez más lento. Ahora esto sí que es interesante. ¿Ves esta parte? Estas son tus primeras 20 horas aprendiendo algo. Aquí es donde el aprendizaje sucede mucho más rápido y donde puedes aprender casi lo que quieras en esas primeras 20 horas. Ok, pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, después de revisar algunas fuentes científicas puedo decirte que sí, es muy posible, pero tenés que tener algunas cosas en cuenta. Primero que nada, tenés que entender que no vas a ser un experto o una experta después de tan solo 20 horas, pero sí que vas a poder hacer un progreso realmente importante en tu búsqueda de aprender una habilidad nueva. Yendo al grano, ¿cómo podemos aprender algo en 20 horas? Para esto solo necesitas seguir 3 pasos. El primero es sobre la motivación, el segundo es deconstruir y el tercero es la exposición. En primer lugar, y lo más importante, está la motivación. Desde mi perspectiva, es imposible aprender algo si no estás motivado o motivada. De lo contrario, vas a procrastinar todo el tiempo buscando desviar tu atención hacia otras cosas. La clave está en que esta motivación debe ser interna, es decir, debe venir de dentro tuyo. No sirve si, por ejemplo, te van a pagar por aprender algo. Eso es una motivación externa que realmente no inspira un aprendizaje en serio. Poniendo una metáfora, un auto jamás llegará muy lejos si solamente es empujado por personas. Necesita de cierto combustible. Y con la motivación pasa algo bastante parecido. Teniendo dentro tuyo ese combustible interno, vas a poder llegar mucho más lejos. Estas son algunas preguntas que te pueden servir. ¿Qué me gustaría aprender? ¿Esto que voy a aprender realmente me motiva o solo lo hago por alguna otra razón? En segundo lugar es deconstruir. La idea es desarmar ese aprendizaje en las múltiples habilidades que tiene y preguntarte ¿qué quiero aprender? Te pongo un ejemplo. Supongamos que querés aprender a tocar la guitarra. Bueno, no es lo mismo aprender a tocar la guitarra que aprender a tocar canciones en una guitarra. En la primera vas a tener que aprender a dominar ese instrumento teniendo que saber muchas cosas, como teoría musical, composición, leer partituras, fundamentos varios, etcétera, etcétera.
y eso sí te va a llevar mucho tiempo. Mientras que en la segunda basta con saber algunas cosas básicas como aprenderte varios acordes y listo, ya puedes tocar las canciones que quieras. Por ende, pregúntate, ¿quiero aprenderlo todo o solo algo en particular? Y en tercer lugar está la exposición, que significa simplemente que estés expuesto o expuesta a ese aprendizaje durante el tiempo suficiente. Una buena forma de hacerlo es mediante la práctica espaciada, teniendo como objetivo esas 20 horas totales. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo podés hacer esta práctica espaciada. Usando el ejemplo de aprender a tocar la guitarra, podés hacerlo durante 30 minutos, 3 veces a la semana, durante poco más de 3 meses, que serán unas 21 horas en total. Si tenés un poco más de tiempo, podés practicar 45 minutos, 4 días a la semana, durante casi 2 meses. Y tendrás también unas 21 horas totales. Y si tenés un poco más de tiempo, puedes practicar 1 hora, 4 días a la semana, en poco más de un mes. Y serán 20 horas exactas. Podés dedicar más o menos tiempo, eso va a depender de vos y de tus posibilidades, por supuesto. Hablando ya desde mi experiencia personal, por ejemplo, yo aprendí a tocar un poco la guitarra, el piano y algunas otras cosas más. ¿Creo que soy un experto o sé mucho al respecto? No, claro que no. ¿Aprendí lo que quería aprender? Sí, por supuesto. ¿Creo que es posible aprender algo en 20 horas solamente? Sí, creo que sí, pero depende. Depende de lo que quieras aprender, claro está. Lo que más destaco es que durante un proceso de aprendizaje, poder pasar de la teoría a la práctica lo más rápido posible es importantísimo. Porque ahí es donde vas testeando lo que sabes, te equivocás, corregís, volvés a probar, ahora ves que está un poco mejor. Y en ese progreso de paso a paso es donde ocurre ese aprendizaje. En síntesis, para aprender hace falta estar motivados. Tenés que saber exactamente qué querés aprender y por último, tener un pequeño plan de aprendizaje donde le dedicas tiempo suficiente a aprender y practicar. Haceme saber en los comentarios qué te pareció todo esto, me encantaría poder saber tu opinión. Puedes suscribirte a este canal para aprender más contenidos como estos y eso es todo. También tenés los links de nuestras redes aquí abajo en la descripción. Mi nombre es Franco, muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos en la próxima.